Un gusto saludarles, bienvenidos al live training de la excelencia. Vamos a estar hablando sobre apreciación de riesgos en lo que es la gestión de continuidad del negocio. Durante los próximos minutos vamos a estar viendo de qué manera y que tenemos que tener esa aproximación a la apreciación, a la evaluación, identificación y análisis de los riesgos relacionados con la continuidad del negocio. Para comentarles de alguna forma quién les está hablando en este momento para este live training. Mi nombre es Juan Carlos González. Soy el director fundador de una empresa llamada Gestión Humana y Protección, la cual está asociada al Disaster Recovery Institute International. El Disaster Recovery Institute International es una organización sin fines de lucro que se encarga de preparar, educar en lo que respecta y dar incluso acreditación internacional en lo que respecta al manejo de desastres, gestión de continuidad de negocios y resiliencia organizacional. Soy asesor y conferencista e instructor internacional en materia de gestión de riesgo empresarial, resiliencia organizacional, con diplomados, diplomados, programas y cursos en institutos reconocidos internacionalmente. Fui nominado como consultor del año 2020 en la gala de premios del Disaster Recovery Institute International durante el 2020. Y bueno, soy certificado, por supuesto, por el Disaster Recovery Institute para precisamente conversar sobre estos aspectos, estos temas relacionados con la gestión de continuidad del negocio y específicamente hoy vamos a estar tocando lo que respecta a la apreciación de los riesgos de continuidad del negocio. De esa manera, qué vamos a estar viendo durante los próximos minutos en este live training? Vamos a ver, lo primero es ver un enfoque conceptual de todo lo que es gestión de continuidad del negocio, donde vamos a estar tratando temas específicos, que es la resiliencia organizacional, que específicamente vamos a describir qué es la resiliencia, la gestión de riesgo empresarial, en líneas generales, que trata, y la gestión de continuidad del negocio, y vamos a ver cómo todos estos, desde el punto de vista de enfoque conceptual, todos estos tres aspectos están íntimamente relacionados a lo que vamos a hablar. Luego está el tema y relacionados incluso entre sí, por supuesto. Vamos a hablar sobre la apreciación de riesgos en continuidad del negocio y vamos a estar viendo las herramientas y las técnicas de evaluación de riesgos de continuidad del negocio. ¿Cuáles son esas herramientas y esas técnicas que podemos encontrar para apreciar riesgos? Todo esto basado en ISO 31010 y vamos a estar tocando algunos temas con respecto a eso. Posteriormente vamos a ver también la presentación de resultados con respecto a dos herramientas muy poderosas que se utilizan para apreciar riesgos de continuidad, que son la matriz de riesgo o mapa de calor y análisis de impacto. Con base a esto vamos a estar entonces visualizando y viendo los aspectos durante estos aspectos vamos a tratar durante los próximos minutos. Quiero comenzar conversando dónde surgen todos estos temas ya entrando en lo que es un entorno complicado, un entorno con una serie de cambios, un entorno disruptivo se van presentando una serie de cambios que definitivamente están afectando la forma como las organizaciones están haciendo sus negocios en la actualidad. Y entonces partimos de un entorno de que estamos en un entorno VUCA. ¿Por qué es un entorno VUCA? La V de volátil, la U de uncertain, la C de complex, complejo, y la A de ambiguous. Entonces, un mundo complejo, volátil, incierto y ambiguo. ¿Qué implica un mundo, tener o estar, vivir, convivir en un mundo ambiguo? Bueno, que hay una falta de claridad de alguna manera en la relación de las variables relacionadas con el entorno y lo que sucede en el entorno. Hay una dificultad para entender incluso antecedentes previos respecto a la situación o los eventos que nos afectan en el entorno. Eso por un lado. Posteriormente tenemos también estamos viviendo un mundo complejo porque hay múltiples variables y múltiples factores decisionales que se presentan en la actualidad y hay que tomar, digamos, decisiones muy rápidas y entonces caemos en el tema de la incertidumbre. ¿Qué cosa puede suceder? Y hay una dificultad para predecir y prepararnos ante este tipo de eventos. Entonces,
y los subsiguientes, que es un mundo volátil, porque son eventos inesperados, inestables, y se ignora cuándo se presentarán y por cuánto tiempo, y una alta tasa de cambio. Entonces, digamos que estos aspectos de ambigüedad, complejidad, incertidumbre, son una manera de describir lo que es el entorno que vivimos en la actualidad. Pero resaltar lo siguiente que les muestro estos ejes, que también puede predecir el resultado de sus acciones, uno y cuánto sabe sobre la situación del entorno, de ese entorno en el que hace vida la organización. ¿Cómo hace una organización para saber cuánto, conocer y saber sobre su situación del entorno y cómo puede predecir el resultado de sus acciones? De alguna forma, la mejor manera de hacerlo es, por supuesto, teniendo un sistema de gestión de riesgo empresarial. Cuando la organización tiene un sistema de gestión de riesgo empresarial, entonces decimos que la organización que le da la capacidad de poder entender y saber, conocer esa situación relacionada con el entorno donde hace vida y le permite incluso tomar medidas para poder predecir el resultado de sus acciones en caso de que cualquier evento afecte a la organización, por supuesto, a través de todos estos elementos de la ambigüedad, complejidad, incertidumbre y volatilidad. Entonces, lo interesante es que cuanto más una organización sabe, estamos, digamos, en este cuadrante, y cuanta mayor capacidad tiene para poder predecir el resultado de sus acciones, es decir, implementando un adecuado sistema de, de gestión de riesgo y un sistema de continuidad del negocio, entonces decimos que la organización se enfrenta más hacia elementos de la volatilidad, que es cuando se ignora cuándo se presentarán y cuánto tiempo durarán y mitigaríamos de alguna manera el efecto de lo complejo, lo ambiguo y lo incierto, porque ya hay ciertas variables que las puedes manejar porque la organización conoce sobre la situación y tiene cierto nivel y puede tener cierto nivel de preparación para poder afrontar las realidades del entorno. Entonces decimos y hablamos entonces de gestión de riesgos. ¿Qué significa esto en temas de gestión de riesgos? Tenemos aquí los tipos de organización según su madurez en la gestión de riesgos. Y podemos estar frente a una organización muy sólida, muy robusta, que son organizaciones que poseen sistemas de control efectivos, son por lo general organizaciones del tipo piramidal, están basadas en estrictas normas de control, etcétera, pero se considera que de acuerdo a las características del entorno que vimos en la actualidad, estas organizaciones se adaptan deficientemente a los cambios, se adaptan muy deficientemente a los cambios porque tienen de alguna manera una rigidez que no les permite de alguna forma moverse de la forma más dinámica y ágil de la forma dinámica y ágil que exige de alguna forma el entorno actual. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Moverse hacia una organización resiliente, fluyente. Es un entorno de control diseñado para adaptarse al cambio constante. Esto sí está basado en lo que llamamos los modelos de gestión de riesgo y cumplimiento. Es decir, una organización cuando incorpora la gestión de riesgo en su ADN, por decirlo de alguna manera, ¿qué significa incorporar la gestión de riesgo en el ADN de la organización? Significa que en un comité de nuevos productos hay una persona pensando en elementos y temas de riesgo. Hay un comité de tecnología y una persona pensando en temas de riesgo, a decir lo sucesivo. Y a la alta dirección también, en comités de alta dirección hay alguien pensando en los riesgos a los que está expuesta la organización a través digamos, por medio de, o sea, cuáles riesgos se expone de acuerdo a los cambios inherentes a temas tecnológicos, a temas de procesos, nuevos productos, etcétera. El objetivo es que una vez que la organización tiene conciencia de ese riesgo, la intención es que tome medidas para poder prevenir y prepararse, lo que hablábamos en la lámina anterior, para poder predecir sus acciones en caso de que cualquier evento, cualquier riesgo evaluado se materialice. Entonces, eso es básicamente donde deberíamos estarnos moviendo, ¿no? Una organización resiliente, fluyente con su entorno. Les muestro aquí un poco el presente futuro de lo que debiera ser ya hacia los temas de gestión de riesgo mucho más de avanzada. Estamos hablando de una organización antifrágil o entrópica. Este es cuando una organización se refuerza en el desorden y lo voy a explicar de la siguiente manera. La antifragilidad es un concepto que impone Nassim Taleb en un libro llamado La antifragilidad, en donde quiso describir que el ser humano, que las personas, que las organizaciones, etcétera, y los sistemas no deben ser frágiles. Pero él no consiguió, digamos, un antónimo a la palabra fragilidad. Entonces,
colocó la palabra, impuso la palabra antifragilidad. ¿Y qué es la antifragilidad? Antifragilidad, y lo explico con un ejemplo, no es más que, por ejemplo, con el músculo humano es antifrágil. El músculo humano es antifrágil porque el músculo humano, a pesar de ser sometido a estresores, a capacitación, a entrenamientos, cada vez se hace mucho más competente, se hace mucho más fuerte. Entonces, ese es el objetivo de que las organizaciones se refuercen en el desorden de un entorno que definitivamente esos entornos complejos y cambiantes realmente la alimenten y la hagan salir airiosa de cada situación e incluso aprovechar oportunidades de la situación de una manera mucho más ágil. Son por lo general organizaciones matriciales y bueno, el ejemplo son todas estas organizaciones nuevas, tecnológicas que han surgido, que de alguna manera han surgido en elementos de cambio importantes y ya tienen en su ADN lo que es el tema de la gestión, lo que es la gestión de riesgos en sus, digamos, forma parte de su ADN. Entonces hablábamos sobre la resiliencia, pero entonces vamos a describir qué es la resiliencia organizacional de manera conceptual en este enfoque. Y la resiliencia organizacional no es más que la capacidad de una organización para anticiparse, prepararse, responder y adaptarse positivamente a la invisibilidad. Esas es, digamos, las cuatro dimensiones que abarca la resiliencia organizacional. ¿Cómo se logra esa anticipación, preparación, recuperación y adaptación positiva a la imprevisibilidad en una organización? Primero, contando con un sistema de gestión de riesgo empresarial, o sea, conformando esa gestión de riesgo que hablamos, que nos da esa capacidad de anticiparnos y prepararnos, que conocemos los riesgos y alguna vez que conocemos esa situación podemos predecir nuestras acciones en caso de que algún evento o alguno de estos riesgos se materialice. También en paralelo debemos tener una organización de una gestión de continuidad del negocio y esta es, vamos a estar haciendo mayor hincapié. Esa gestión de continuidad de negocio le da capacidad a la organización de prepararse, dar continuidad y recuperarse en caso de cualquier evento, porque la continuidad de negocio tiene tres estadios. El antes, que es la preparación, el durante, que es la continuidad, y la recuperación, que es el después. Antes, durante y después son tres aspectos fundamentales de los planes de continuidad del negocio y tres estadios fundamentales y entonces nos da esa capacidad de preparación, continuidad y recuperación de la organización. Posteriormente está también el sistema de gestión de crisis y comunicación. Este sistema de gestión de crisis y comunicación está en todos los estadios, en todos los aspectos y las dimensiones de la resiliencia organizacional. ¿Por qué? Porque la gestión de crisis es esa capacidad que tiene la organización de organizarse y responder a una crisis desde el punto de vista comunicacional y desde el punto de vista de organización, asignación de recursos, movilización, etcétera. Eso es todo lo que tiene que ver con la gestión de la crisis. Y la gestión de crisis tiene tres estadios. Tiene la precrisis, que nos daría esa capacidad de anticipación y preparación, y es esa capacidad de poder identificar posibles crisis previamente que sucedan esas crisis en la organización. Esa es la precrisis. Luego tenemos la crisis, que es ese momento en que definitivamente ya la crisis está en plena evolución. Entonces nos da la capacidad de dar continuidad y recuperación del punto de vista de gestión de crisis y comunicación. Y por supuesto después viene una fase de la crisis que es la post-crisis, el de la gestión de crisis, que nos da esa capacidad o nos mueve esa capacidad de adaptación que debe tener la organización posterior a la crisis. Entonces, la gestión de crisis nos tiene esos tres estadios, la pre-crisis, la crisis y la post-crisis. Entonces, definitivamente esta gestión de crisis se ve durante todos los estadios y acompaña a la organización en todos los estadios de la resiliencia organizacional. Y por último está la gestión de cambios de la organización. Entonces, ¿qué capacidad tiene la organización para afrontar cambios y ser lo más ágil posible a confrontar los cambios y hacer, digamos, las acciones necesarias para poder afrontarlos? Eso nos da capacidad de preparación, recuperación y adaptación a la organización. Y eso es entonces cómo podemos describir a la resiliencia organizacional. Con respecto a la gestión de riesgo empresarial, que es el primer elemento de la resiliencia, y tiene que ver con el tema de continuidad de negocio, cuando evaluamos los riesgos de continuidad de negocio, debemos evaluar los distintas aristas o los distintos tipos de riesgos que se puede presentar en una organización. Esto según Basilea. Podemos tener tenemos los riesgos operacionales que pueden afectar la continuidad operativa de la organización.
Y esos riesgos operacionales, estamos hablando de riesgos generados por los elementos tecnológicos, riesgos tecnológicos, los riesgos derivados de las personas o que afectan a las personas, los riesgos inherentes a los procesos. Un proceso puede derivar en un riesgo operacional que cause la paralización de la continuidad operativa de la organización. Y por último, desde el punto de vista operacional, están los riesgos del entorno que pueden afectar la operación de la organización. Entonces, esa es una lista de riesgos que definitivamente hay que considerar a la hora de apreciar o de continuar el negocio. Otro elemento que hay que apreciar es el tema del riesgo financiero. Y el riesgo financiero tiene que ver con la capacidad de liquidez, capitalización y fondeo que tiene la organización. Y que analizar esos riesgos ante los eventos que puedan suscitar a la organización. Hay que evaluar qué capacidad tiene la organización para mantener su liquidez y poder, digamos, mantener su capacidad de pago para cubrir sus gastos fijos. Y esto de alguna manera, para esto también se preparan planes de continuidad para poder afrontar elementos de liquidez. Estos son planes, fíjense, ya mucho más financieros, menos operacionales, pero hay que considerarlos. También los riesgos de crédito. ¿Cuáles son esos riesgos de crédito? Son estos riesgos relacionados con aquellas empresas a las cuales la organización le presta o le da de alguna manera alguna facilidad de pago, etcétera. Hay que considerar que desde el punto de vista financiero pudiera presentarse un impago por parte de estas personas a las que le hacemos créditos o le damos facilidades de pago, y es importante considerarlo, considerar esos riesgos que puedan suscitarse ante cualquier evento. También están los riesgos de mercado. Los riesgos de mercado tienen que ver con esas colocaciones que hace la organización, bien sea en la bolsa o en cualquier, o en alguna banca, overnight, etcétera. ¿Qué tipo de colocaciones hace la organización desde el punto de vista financiero? Eso también puede dar en unos riesgos inherentes a elementos de mercado y deben ser considerados porque la continuidad del negocio no es solamente elementos operacionales, sino que hay unos elementos financieros que también hay que considerar porque le dan viabilidad financiera a la organización, y esto no puede ser olvidado al momento de considerar planes de continuidad del negocio desde el punto de vista financiero. Otro riesgo es el riesgo legal y regulatorio. El riesgo legal y regulatorio es ese riesgo al cual se afronta la organización con base en el incumplimiento, bien sea con normativas o con contratos con terceros. ¿Qué posibilidades hay de que la organización, o qué riesgos hay de que la organización tenga un incumplimiento regulatorio? El otro elemento de riesgo importante, el otro riesgo importante a evaluar es el riesgo reputacional, que no es más que ese riesgo de qué se dice de la organización, desde el punto de vista de todo lo que son las partes interesadas, desde los socios, clientes, empleados, etcétera. El tema reputacional también es un riesgo que hay que medir porque afecta a las organizaciones. Y por último, el gran macro de riesgo tiene que ver con el riesgo estratégico de la organización. El riesgo estratégico de la organización no es más que esa visión del riesgo, es decir, la estrategia de la organización pudiera estar derivando en un riesgo, o sea, pudiera estar generando un riesgo un riesgo para la organización. Y es importante considerar cuáles son los riesgos a los cuales estamos afrontando de acuerdo a las estrategias de la organización. Y esos son todos los elementos que hay que considerar porque todos esos aspectos pueden afectar la continuidad del negocio de la organización. Con respecto al enfoque conceptual, un poco también entrando en materia de lo que hemos hablado, hablábamos de la crisis, de la gestión de la crisis. Ahora bien, ¿qué es una crisis? Primero tenemos eventos. Podemos tener un incidente, que es un evento que podría resultar en la lesión o daño o una interrupción menor a la organización. Tenemos una emergencia, que puede ser un evento no rutinario de mayor impacto o severidad. Pudiera ocurrir desastre, que es un evento que causa definitivamente la interrupción de las operaciones y causa lesiones o daños severos en personas o instalaciones. Son una serie de eventos. Un evento puede ser un incidente, una emergencia o un desastre. Entonces, ¿qué es la crisis? La crisis es un evento o cadena de eventos impredecibles y en evolución, cuyos efectos o consecuencias escapan del control de la empresa y amenazan su credibilidad, reputación, continuidad operacional, activos e incluso la viabilidad de hacer negocio. Entonces, fíjense, hay un elemento interesante. Primero, que la crisis es una cadena de eventos impredecibles y en evolución. Es decir, puede ser un incidente o una cadena de incidentes que se van presentando que puedan derivar en una crisis. Puede ser una emergencia o puede ser un incidente que termina en un desastre, etcétera. Puede haber de alguna manera cualquier evento de estos que pueda presentarse que pueda estar en evolución,
puede llegar a ser lo que llamamos entonces una crisis. Pero fíjense el otro concepto interesante, cuyos efectos o consecuencias escapan del control de la empresa. Es decir, una crisis depende si nosotros tenemos capacidad de controlarla y capacidad de manejarla. Entonces, cuando mayor nivel de preparación tenga una organización, menor para ello una organización, un evento puede ser considerado una crisis o un desastre. Y fíjense que en caso de la descripción de desastre también nos lleva más o menos a la misma conclusión, porque nos dice que un desastre es un evento o suceso impredecible de gran magnitud cuyos efectos o consecuencias son mayores a la capacidad de respuesta de una organización. La capacidad de respuesta siempre está relacionada con el desastre. Y los voy a dar con un ejemplo. Si yo convivo, mi organización convive en un edificio y yo estoy en una oficina en el ala A del edificio y tengo un vecino que está en el ala B, y nosotros en el ala A tenemos adecuados sistemas de extinción de incendios y detección de incendios, pero en el ala B nuestro vecino no tiene esos sistemas de control bien instalados. Entonces, el mismo incendio sobre la misma localidad a mi vecino va a representar un desastre porque él no va a tener capacidad de responder ante un evento como ese. Sin embargo, para nosotros que sí tenemos sistemas de extinción de incendios, que sí tenemos sistemas de detección y otros elementos de control importantes ante esa situación, entonces para nosotros quizás ese mismo incendio no representaría un desastre. Eso para dar un ejemplo de cómo ilustrar ese elemento del desastre. Ahora bien, ¿por qué es importante la continuidad del negocio? Bueno, definitivamente porque da disponibilidad y capacidad de recuperación a la organización, permite mitigar las amenazas y riesgos a los que está expuesta la organización, permite proteger la imagen de la organización, permite lograr o alcanzar la resiliencia organizacional, como lo habíamos dicho. La gestión de continuidad del negocio es es uno de los elementos o sistemas de gestión necesarios para alcanzar la resiliencia organizacional. Nos permite cumplir con temas regulatorios o requerimientos, bien sea de casa matriz, requerimientos legales, etcétera, porque los temas de capacidad de disponibilidad, esa capacidad de recuperación de la organización permite dar continuidad operativa a su negocio, que de alguna manera puede ser esto exigido por algún ente regulador. Y por otra parte, por supuesto, permite prevenir pérdidas porque evidentemente estamos dándole continuidad operativa a la organización. Ahora, ¿qué cosas pueden afectar? ¿Cuáles son el origen de las amenazas a los temas de continuidad del negocio? Esto aproximándonos ya a lo que es el tema de la precisión de los riesgos de continuidad. Y para apreciar riesgos de continuidad, tenemos que verlo desde el punto de vista de amenazas. En continuidad de negocio se analiza, digamos, la probabilidad del impacto de las amenazas que pudieran afectar a la organización sobre cuatro aristas que podemos estar involucrando para poderlos apreciar. Podemos estar nombrando cómo son esas amenazas que son causadas por la naturaleza. Estamos hablando de terremotos, de inundaciones, lluvias torrenciales, epidemias, etcétera. Son esos elementos causados por la naturaleza. Afectan, por supuesto, la continuidad operativa de la organización. Están otros elementos que están tipificados como causados por el hombre. Estamos hablando de fallas en la ejecución de un proceso, fallas en calidad de productos y servicios, incendios, explosiones provocados por el hombre, por supuesto, fallas en equipamiento, fraudes, infidelidad, etc. Una serie de elementos que son causados por el hombre y que definitivamente pueden afectar la continuidad operativa de la organización, estas amenazas como esta. El otro elemento, la otra arista para apreciar riesgos de continuidad, está la arista de las amenazas políticas, sociales y económicas. Estas están relacionadas con elementos como la malevolencia, que es sabotaje, vandalismo, terrorismo, extorsión, espionaje, rumores o desinformación, temas de conmoción social, cambios, digamos, en regulaciones que que afecten la continuidad operativa del negocio y desmejoras en la economía en la que hace vida la organización. Es que otro tipo de elemento, otro tipo de amenaza que definitivamente afecta a la continuidad operativa de la organización. Y por último tenemos la lista, el otro origen, es aquellas amenazas de origen tecnológico, que tiene que ver con delitos informáticos, alteración indebida de datos, fallas en centrales telefónicas, fallas en comunicaciones, denegaciones de acceso, etcétera, esos elementos que pueden afectar. Entonces, aproximándonos a la apreciación, tenemos que identificar a la hora de identificar amenazas de continuidad de negocio, tenemos que tipificar estas amenazas de esta manera, causadas por la naturaleza, causadas por el hombre, políticas sociales y económicas, y por último, las que tienen que ver con elementos de tecnología. Ahora bien, una vez apreciados, una vez entendido eso es lo que afecta de alguna manera a la organización,
es importante entender cómo se hace, cómo se elabora, cómo es la gestión, esa gestión de continuidad del negocio que decimos que es imprescindible para lograr la resiliencia. Y esta está basada en un sistema de gestión que es que para gestionar la continuidad del negocio hay que evaluar riesgos, hacer un análisis de impacto del negocio. Estos elementos aquí es donde vamos a hacer hincapié en lo que vamos a ver en las siguientes láminas, porque tienen que ver con esta apreciación del riesgo de continuidad. Pero una vez que hacemos esta evaluación, ¿qué cosa debe hacer la organización? Debe desarrollar estrategias, es decir, con base al análisis de riesgo, identificación de las principales amenazas y sus principales impactos, entonces yo desarrollo estrategias, es decir, me preparo y desarrollo estrategias de continuidad del negocio relacionadas, alusivas a los que los riesgos y aquellos impactos que realmente son importantes para la organización. Realmente desarrollo esas estrategias, luego debo desarrollar e implementar esos planes, es decir, hacer reales, efectivos y documentados esos planes de continuidad del negocio. Posteriormente, esos planes hay que hacer pruebas y ejercicios sobre esos planes para que puedan de alguna manera podamos validar que realmente son viables a la hora de una situación real. Tenemos que probarlos, ejercitarlos. Debemos hacer concientización y capacitación en todo el personal y relacionado de la organización con respecto a temas de continuidad del negocio. Y debemos hacer también lo que se llama, que cerraría el ciclo, la parte de la auditoría, evaluación y mantenimiento del plan, que es esa revisión externa o interna propia que podemos hacernos para poder entender cómo va nuestro sistema de gestión de continuidad del negocio. Y posteriormente volvemos a la evaluación, análisis, etcétera. ¿Por qué? Porque la organización cambia, los procesos cambian, la gente cambia. Entonces siempre tenemos que volver a reevaluar nuevos riesgos, nuevos impactos, desarrollar nuevas estrategias, implementar esas estrategias, probar esos planes, concientizar, capacitar y volver a evaluar. Entonces, de alguna manera, con esto cerramos el ciclo de lo que es la continuidad del negocio. ¿Dónde vamos a hacer hincapié aquí? En el análisis de riesgo y el análisis de impacto que nos va a llevar a los elementos, a esa apreciación de riesgo de continuidad del negocio. Entonces, vamos a definir primero básicamente esas herramientas y esas técnicas de evaluación de riesgo que podemos utilizar para apreciar riesgos de continuidad del negocio. Y vamos a partir aquí en la parte central, esto basado en la ISO 31000. En la parte central tenemos, digamos, el ciclo de vida de la gestión de riesgos según ISO 31000, en donde nos dice que primero tenemos que definir un alcance y entender el contexto y cuáles son los criterios de evaluación de riesgo que vamos a tener en la organización. Esto no implica más que conocer a la organización, entender el entorno de la organización. Una vez conocido ese entorno de la organización, entonces entramos en la fase de evaluación de riesgos, que significa identificación de riesgo, análisis de riesgo y valoración de riesgo, que estos tres aspectos son considerados los elementos de apreciación del riesgo, la forma como aprecio y entiendo los riesgos, evalúo los riesgos de continuidad, los riesgos en líneas generales. Estamos hablando de 31.000. Posteriormente, una vez que evalúo esos riesgos, entonces y los identifico y les doy una valoración, entonces defino unas acciones de tratamiento, es decir, qué controles voy a implementar para mitigar esos riesgos, qué riesgos voy a tratar, cuáles riesgos voy a de alguna manera transferir a un tercero, una empresa de seguros, un proveedor, etcétera. Todas esas opciones de tratamiento son válidas una vez que hemos hecho la evaluación de riesgo. Todo a través de todas estas dimensiones debe haber nos dice ISO 31000 que debe haber una constante comunicación y consulta hacia todas las partes interesadas de la organización y se debe hacer un seguimiento y revisión en cada una de estas etapas para poder entender de alguna manera cómo va el sistema de gestión de riesgos basado en 31000. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con registro, informe, o sea, toda la organización. Entonces, basado en 31.000, decimos entonces que esta lista de evaluación de riesgos es donde debemos apreciar los riesgos. Pero entonces, ¿qué herramientas tenemos para apreciar riesgos de continuidad del negocio específicamente? Y entonces, sí, nos vamos y les estoy mostrando aquí, ya esto es basado en la ISO 31010, que la ISO 31010 es una ISO que me permite describe, que permite identificar las distintas técnicas de apreciación o de evaluación de riesgos que existen y nos da guía de cómo podemos utilizar y para qué puede servir. O sea, en cada una de las aristas o los elementos, digamos, las fases de la 31000, cómo de alguna manera esas técnicas nos pueden apoyar. Y se lo voy a mostrar, básicamente los voy a mostrar con este cuadro que es basado en la 31000. Y entre la 31000, claro, aquí están específicas, solamente vemos las técnicas y herramientas seleccionadas para apreciar riesgos de continuidad, pero hablándoles de la 31000 nos dice
que hay una serie de técnicas y a través del proceso de evaluación, hay una serie de técnicas que nos pueden apoyar en cada uno de estos o cada uno de estos elementos del proceso de evaluación. Entonces, el proceso de evaluación, como lo habíamos visto y apreciación, es identificación del riesgo, análisis del riesgo, que implica ver consecuencias, probabilidad y nivel de riesgo, y el otro elemento es la evaluación de riesgo. Entonces, estas herramientas podemos identificar en la 31000. Aquí nos dice cuáles son aplicables, muy aplicables o no aplicables para cada aspecto. Entonces, al momento que nosotros vamos a apreciar riesgos de continuidad de negocio, cualquier tipo de riesgo, perdón, podemos referirnos a la ISO 31000 e identificar entonces las herramientas que están ahí descritas, cómo me apoyan en la identificación, el análisis y en la evaluación. Entonces, previamente hicimos un análisis de la 31000 e identificamos cuáles son esas técnicas que son inherentes y que nos ayudan a apoyar a la apreciación de riesgo de continuidad del negocio y en qué aspecto cada una de estas nos apoyan. Por ejemplo, hablamos aquí de la técnica Delphi, que es una técnica muy aplicable para identificar y para hacer consecuencias desde el punto de vista de análisis. Estamos hablando y vamos a ver en detalle la matriz de consecuencias y probabilidad, que es muy aplicable aplicable para lo que es la medición de consecuencias, probabilidades y la evaluación definitivamente del riesgo. Entonces, una vez hecha esta selección, entonces le mostramos aquí cuáles son, de acuerdo a las técnicas identificadas en la ISO 31000, cuáles son las que nos permiten apreciar riesgos de continuidad. Hay unas técnicas fundamentales en lo que es las técnicas Delphi y la técnica de entrevistas estructuradas. Estas técnicas Delphi y entrevistas estructuradas permiten tener las opiniones de partes interesadas y de expertos, y me da esa capacidad de poder definir en ese alcance y entender ese contexto de la organización, y a través de estas entrevistas estructuradas o semiestructuradas me permite hacer todo lo que es el tema de evaluación de riesgos, es decir, identificación de riesgos, consecuencias, probabilidades, etcétera. Y vamos a ver en detalle cada uno de estos aspectos. Luego nos dice que hay otras técnicas que nos permiten de alguna manera identificar riesgos específicamente a través de listas de verificación y análisis de escenarios, que son dos técnicas interesantes que nos apoyan aquí. Luego vamos a ver en detalle qué son esas técnicas para comprender las consecuencias y probabilidades. Para ello tenemos el análisis de impacto al negocio, que fíjese que es una de las herramientas del sistema de gestión de continuidad del negocio, que permite dar capacidad para analizar y valorar de una manera los impactos sobre de cualquier evento o de la materialización de cualquier riesgo sobre los procesos del negocio, y vamos a verlo a nivel de detalle. Posteriormente tenemos la matriz de consecuencias y probabilidades, o esa matriz de riesgo o mapa de calor, en el cual nos da esa capacidad de análisis y valoración y nos da de alguna forma una forma de presentar, registrar e informar el tema de riesgo, la valoración o la apreciación de los riesgos. Y por último, para valoración de riesgo también tenemos valoración de riesgos de continuidad de negocio, tenemos el análisis costo-beneficios, otra técnica interesante que le da una valoración más cuantitativa a los elementos de riesgo inherentes a la continuidad del negocio. Entonces, cada uno de estos aspectos, cada una de estas técnicas seleccionadas aquí son elementos que nos permiten apreciar riesgos específicamente de continuidad de negocio y basados en una norma internacional como la ISO 31000 y la ISO 31010. Entonces, la técnica Delphi y la técnica de entrevistas estructuradas, como dijimos, nos da esa capacidad de entender el contexto de la organización y evaluar riesgos. La Delphi recopila juicios a través de una serie de cuestionarios, juicios específicamente sobre expertos o personas o partes interesadas muy expertas en ciertos temas. Siempre es importante el tema de la técnica Delphi porque nos podemos encontrar con organizaciones que tienen riesgos muy particulares, riesgos industriales muy específicos o muy técnicos y requerimos de alguna manera tener la apreciación de expertos para poder entenderlos, poderlos identificar y poderlos evaluar. Lo otro es a través de entrevistas, que son estructuradas o no estructuradas. En esas entrevistas con las partes interesadas en la organización nos permiten entender el contexto de la organización desde el punto de vista de continuidad, y nos permite dar esa capacidad de poder ir evaluando los riesgos a través de su identificación, a través de identificación y análisis, a través de estas entrevistas que podamos estar haciendo.
¿Cómo podemos obtener esta información para poder hacer estas entrevistas, este tema Delphi, poder identificar riesgo, que es la primera parte que tenemos ahí? ¿Cómo identificar? La primera fase de la apreciación de riesgo sería esa identificación. ¿Cómo lo podemos lograr desde el punto de vista de continuidad del negocio? Podemos obtener datos externos, medios de obtención de datos, pueden ser externos o internos. Externos puede ser, bueno, el vecindario donde hace vida la organización, la comunidad, la región, el país, el continente. Hay que identificar cuál es ese entorno externo en el que hace vida, en el que hace vida la organización y cuáles son, poder identificar cuáles son los riesgos inherentes a ese entorno. También del punto de vista interno tenemos unos riesgos muy particulares, porque un área de trabajo puede tener unos riesgos muy diferentes a otras áreas de trabajo, entonces hay que identificar esas áreas de trabajo particulares. Un proceso en específico puede representar un riesgo para una organización, unos riesgos para la organización, el piso, el edificio, la planta, la industria. Una industria específica, por supuesto, tiene unos elementos de riesgo más particulares diferentes a otros tipos de industrias. Luego hablamos de dónde obtenemos podemos obtener esa información. Bueno, la policía o bomberos estatales, defensa civil, clima nacional, estándares internacionales. Esto nos permite de alguna manera identificar esos, esos riesgos externos o ese entorno externo en el que hace vida la organización. De punto de vista interno, podemos llamar a agentes de seguro, proveedores, contratistas, departamento de ingeniería, personal especializado, la dirección corporativa, etcétera. ¿Sabes? Por esa vía, y de esta manera podemos apreciar esa primera instancia de la identificación del riesgo de continuidad de negocio. Entonces, fíjese cómo vamos a ir bajando en el tema. Esas técnicas que vimos anteriormente, la técnica del filas de entrevistas, nos da esa capacidad de entender el entorno e ir identificando y evaluando algunos riesgos. Pero hay técnicas mucho más específicas que son las listas de verificación y análisis de escenarios, que nos permiten identificar muy bien riesgos de continuidad del negocio. Las listas de verificación son esas listas basadas en la experiencia o en conceptos y modelos y pueden utilizarse para identificar riesgos y controles. Listas de verificación que vayamos, esos checklists que podemos ir levantando, haciendo una serie de preguntas desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista estratégico, legal, etcétera. Haciendo una serie de preguntas, la lista de chequeo, nos va a permitir identificar en qué a través de esta lista de verificación en qué aspectos está cumpliendo la organización, en cuáles no está cumpliendo y nos permite entonces identificar dónde están esos riesgos. Incluso nos permite identificar vulnerabilidades y la posibilidad digamos, de proponer nuevos controles. También está la lista del análisis de escenarios, es otro elemento importante para la identificación de riesgos que se utiliza mucho en continuidad de negocio, que no es más que la posibilidad, es identificar riesgos o posibles escenarios futuros y con base a eso empezar a medir las posibilidades de que sucedan y cuáles son los distintos escenarios a los que pudiera estar expuesta la organización. Entonces, es como identificar un riesgo específico y luego darle una serie, hacer un análisis por escenarios que me permita entender qué puede suceder en cada uno de los escenarios o cómo se ve afectada la organización en cada uno de los escenarios que están identificados. Entonces, eso me permite, o que se toman para el estudio, eso me permite identificar el riesgo de una manera de continuidad de negocio de una manera importante. Son herramientas y muy valiosas para esto. Luego está la matriz, el otro nos vamos a lo que es la matriz de consecuencias y probabilidad o en la matriz de riesgo y mapa de calor. En esta sí vamos a hacer un ejemplo de cómo se muestra, cómo se ve un análisis, una apreciación de riesgos a través de esta herramienta. Básicamente la matriz de probabilidad y consecuencia lo que hacemos es que una vez identificados los riesgos, lo colocamos en una gran matriz donde colocamos la consecuencia o el impacto y la probabilidad y lo mostramos en un mapa de calor y eso lo vamos a ver ya como un ejemplo. Esta herramienta es de las más poderosas para poder apreciar riesgos de continuidad, para poder desarrollar ese análisis de riesgo con una matriz por medio de esta técnica. ¿Qué actividades debemos desarrollar? Bueno, en fin, un poco resaltando los elementos que hay que hacer, que hay que identificar. Primero, hay que determinar cuáles son los componentes y funciones críticas de la organización. Es decir, el edificio, el data center, el cuarto de UMAS, los UPS, son elementos, componentes, funciones críticas muy específicas de la organización. Un componente y función crítica de una organización puede ser la planta de producción, las oficinas,
principales de la organización. ¿Por qué? Porque vamos a estar evaluando luego cuáles son las amenazas a las que están expuestas estas funciones y componentes. Y dependiendo de donde yo esté, por decirlo, ubicado, es decir, no es lo mismo la amenaza de incendio en la planta a la amenaza de incendio en el edificio administrativo. O sea, una misma amenaza, un mismo riesgo, definitivamente tiene una valoración diferente dependiendo de la función o componente donde estemos ubicados. Luego identificamos entonces por cada una de esas funciones y componentes críticos cuáles son esos eventos o amenazas que lo pueden afectar. Luego identificamos la probabilidad de ocurrencia de esas amenazas. Fíjense que pasamos primero, en la matriz de riesgo nos permite esa fase de identificar riesgo, uno de los elementos de apreciación. Luego, determinar la probabilidad de ocurrencia y el impacto de esas amenazas. Eso no es más que analizarlo. O sea, qué probabilidad existe que esa amenaza identificada o ese riesgo identificado, qué probabilidad hay de que ocurra y qué impacto tiene en caso de materializarse. Podemos calcular también, debemos calcular la criticidad de esas amenazas por cada función y componente, y ya vamos a ver cómo se hace eso. Y luego tenemos que tabular por probabilidad, en una matriz de probabilidad de impacto, que no es más que esa matriz de riesgo o mapa de calor que debo evaluar. Una vez que lo tabulamos, ya estamos mostrando el mapa de calor, y luego identificar vulnerabilidades y componentes, identificar, analizar controles existentes, identificar el nivel de vulnerabilidad de cada uno de esos componentes. Estos tres aspectos ya vienen como, por decirlo de alguna manera, como valor agregado al tema de la gestión de riesgo, de solamente demostrar un mapa de calor y decir cuáles son los principales riesgos, sino que debemos ir más allá a identificar vulnerabilidades, proponer controles e incluso analizar los controles existentes para identificar qué tan efectivos son. Podemos hacer esto de dos maneras. O sea, la matriz de riesgo, el mapa de calor, podemos hacerlo una evaluación cualitativa, una evaluación más cuantitativa. ¿Cómo sería un ejemplo de una evaluación cualitativa del tema de riesgo? Estamos hablando aquí el impacto, y aquí hablamos de la probabilidad de ocurrencia. Yo pudiera medir desde el punto de vista de continuidad del negocio la probabilidad de ocurrencia, el impacto de la siguiente manera, de tres aspectos que puedo con tres dimensiones, que son la disponibilidad, la duración del evento, o sea, cómo afecta un evento o una amenaza, la disponibilidad, qué duración tiene esa amenaza y cuál es el alcance que tiene la amenaza en un momento determinado. Entonces yo pudiera decir, desde el punto de vista de disponibilidad, un incendio, en caso de un incendio en la planta, traería como consecuencia una reducción exponencial en el servicio, o el incendio en la planta traería como consecuencia una pérdida total, intermitente del servicio, o una reducción seria en el servicio. O definitivamente, desde el punto de vista de disponibilidad, un incendio en la planta representaría que no hay servicio en la planta. Entonces, de esta manera yo puedo ponderar esa amenaza de incendio, ese impacto lo puedo ponderar como alto, medio o bajo, dependiendo de su disponibilidad. Igual el tema de la duración, si dura, estas escalas, por supuesto, son ejemplos. Estas escalas son movibles, ahí pueden ser escalas de 3 niveles, hay escalas hasta de 6 niveles, como bajo, medio bajo, medio alto y alto, o muy alto. Incluso sobre esto, digamos, la metodología que utilicemos, digamos, siempre está bien. Lo importante es considerar de alguna manera estos aspectos, poder medir por lo menos en este nivel, en alto, medio y bajo, cada una el impacto de las amenazas de continuidad del negocio. El otro elemento es la duración, si dura medio día, si la falla dura de medio día a 3 días o la falla dura más de 3 días, entonces yo la voy ponderando, bien sea en alto, medio o bajo, con respecto a su alcance. Como ejemplo de que lo que podemos hacer para apreciar el impacto de alguna manera de las amenazas a la continuidad del negocio. Y también entonces debemos identificar la probabilidad de ocurrencia de esa amenaza, es decir, el incendio. Ha ocurrido un incendio de una vez cada 25 años, ha ocurrido un incendio una vez de 5 a 25, 25 años, o ha ocurrido más de una vez en 5 años, cada 5 años. Entonces, de alguna manera, de esta forma, lo catalogo como alto, medio, bajo la probabilidad de ocurrencia de ese incendio en la planta, en este caso, volviendo al ejemplo. Luego decimos que hay que calcular la criticidad. Ahora determino cuán crítico es el incendio. Bueno, ya determino, de acuerdo a la valoración de impacto que le haya dado alto, medio, bajo, lo multiplico por el efecto de la probabilidad y me da entonces la criticidad de esa amenaza. Fíjense que lo interesante de esto es que te permite valorar no solamente el impacto de que suceda,
sino esa probabilidad, que esa probabilidad va más hacia la historia, bien sea la historia de la industria, la historia del país, la historia de la organización, que te permite valorar en la realidad si realmente ese evento ha sucedido y realmente qué probabilidad hay de que te suceda realmente a pesar de todos los elementos. Otra forma es hacer la misma escala como de alto, medio, bajo, pero un poco más de forma más cuantitativa. Un ejemplo sería en que, por ejemplo, pudiera considerar que una amenaza es de impacto, su consecuencia es baja cuando afecta del 0,01% al 15%, 0,1% al 15% del patrimonio de la organización. Es decir, el incendio, en caso de ocurrir el incendio de la planta, traería como consecuencia un impacto en el patrimonio del 0,1 al 15%. Considero que es bajo. Si desde el 15 al 30 considero que es medio, si es mayor a 30, consideraría que el impacto del incendio sería alto. Lo interesante de esto es que esta escala se ajusta de forma automática con los movimientos que haga el patrimonio. Eso es un elemento importante. También la probabilidad podemos hacerlo de una manera más cualitativa, que sería definirla también como alto o bajo, cuando diríamos que cuando la amenaza ocurre de manera anual o semestral, digo que la probabilidad es baja. Cuando la amenaza ocurre, decimos que es media, y cuando la amenaza ocurre de manera semanal o diaria, decimos que es alta. De la misma manera, para obtener la criticidad, multiplicamos el factor de lo que es el tema de la consecuencia o el impacto de la amenaza por su probabilidad y nos da el nivel de criticidad. Y podemos ver cosas como esta. Y aquí sí vamos a ver un poco la presentación de los resultados de esto, porque esto es una de las herramientas más importantes para apreciar riesgo de continuidad. Y fíjense aquí lo que hicimos con esta materia, que nos permitió esta herramienta. Nos permitió, esto es un ejemplo de un trabajo que se hizo en donde tenemos la descripción de la amenaza. Esto no es más que la identificación de las amenazas, de acuerdo al entendimiento del entorno. Se hizo una identificación, una lista de estas amenazas, se determinó cuál es la probabilidad y el impacto de esas amenazas, se multiplicó esa probabilidad por ese impacto, se determinó la criticidad y posteriormente lo llevamos al mapa de calor. En el mapa de calor tenemos por aquí en este eje tenemos a la probabilidad y por aquí en este eje tenemos el impacto. Entonces tenemos impacto bajo, medio y alto, y por aquí tenemos probabilidad alta, media y baja. Entonces lo que hacemos es que vamos valorando de acuerdo a este tema. La amenaza de hurto, que es el A13 en este ejemplo, está identificada con la más alta probabilidad y el más alto impacto, lo que quiere decir que entonces está en este cuadrante. Y así en lo sucesivo lo vamos dibujando. Y de acuerdo a esto se toma aquellas amenazas que estén ilustradas en el mapa de calor, en la parte roja del mapa de calor, evidentemente son las amenazas con el mayor nivel de criticidad. Las que están en el nivel amarillo o en esta diagonal son aquellas amenazas, digamos, intermedias en criticidad, y las más bajas en criticidad son las que están en el área verde que ubicamos aquí en este momento. Lo interesante con esto es que esto es un ejemplo de cómo apreciamos el riesgo de continuidad de negocio de una manera gráfica, de una manera mucho más dinámica, de una manera que nos permite identificar estos elementos. Es interesante que lo hacemos, disculpe que se pasó, lo podemos hacer, fíjense, se pasó las láminas, fíjense que lo hacemos con base a las amenazas que son externas y que amenazan a las instalaciones. Se hace un mapa de calor. Para aquellas amenazas inherentes a lo que es el factor humano, también se hace un mapa de calor, se identifica unas amenazas desde el punto de vista del factor humano y se hace un mapa de calor. Para aquellas amenazas inherentes o que afecten a los procesos, también se identifican, se valoran y se dibujan en el mapa de calor. Y esto nos permite identificar otra forma, otro elemento es identificar el factor tecnológico, aquellas amenazas tecnológicas que pueden afectar a la organización, de la misma manera se valoran. Entonces, fíjense que tenemos cuatro aspectos que podemos incorporar en el análisis. Las amenazas externas sobre las instalaciones, las amenazas de factor humano, las amenazas relacionadas con los procesos y aquellas relacionadas con elementos del factor tecnológico o lo digamos derivadas por fallas y temas tecnológicos. Entonces, fíjense, esta matriz de riesgo es una de las herramientas más poderosas para apreciar riesgos de continuidad porque me permite darle una valoración. Entonces, fíjense que con eso estamos logrando identificación, análisis y valoración del riesgo con un nivel de criticidad adecuado. Pero también hay otra herramienta muy importante en continuidad, es una herramienta muy particular de continuidad del negocio, que es el análisis de impacto del negocio, que también está identificado en la ISO 31000. Y es un proceso se llama BIA por sus siglas en inglés, que es el Business Impact Analysis,
que lo que hace es evaluar, o sea, permite analizar las consecuencias de un incidente disruptivo en una organización y determina cuáles son las prioridades en que deben ser recuperados sus productos, servicios, etcétera. Fíjense, ya vamos a ver cómo se ve ese tema del análisis de impacto a negocio. Un elemento importante que en el análisis de impacto debemos evaluar o se debe evaluar lo que es el impacto que tiene la paralización de los procesos del negocio, qué impacto tienen hacia el cliente, hacia qué impacto financiero tienen, impacto regulatorio, impacto operacional, impacto reputacional y qué impacto humano tiene. Entonces, imagínense que aquí hay una gran lista, en una hoja de Excel, donde usted tiene una gran lista de los procesos del negocio de la organización y nos preguntamos cosas como si el proceso de facturación. En caso de paralizarse el proceso de facturación por un elemento o una amenaza que lo afecte, traería como consecuencia un impacto al cliente. ¿En qué medida? Alto, medio, bajo. Luego preguntaría, ese proceso de facturación, en caso de paralizarse, traería un impacto financiero a la organización. ¿En qué medida? Alto, medio, bajo. En caso de paralizarse el proceso de facturación, traería como consecuencia un impacto regulatorio. ¿En qué medida? En caso de paralizarse el proceso de facturación, traería como consecuencia un impacto operacional. En caso de paralizarse el proceso de facturación, traería como consecuencia un impacto reputacional. Y si en lo sucesivo, en caso de paralizarse el proceso de facturación, tendría un impacto sobre el ser humano, colaboradores, etcétera. ¿En qué medida? Alto, medio, bajo. Esto nos permite valorar las distintas aristas, los distintos factores de impacto que pudieran estar afectando a la organización, o sea, cómo la paralización de los procesos afecta a la organización. Así que hay un tema interesante en que luego que se hace esa evaluación, nosotros pudiéramos evaluar o tomar de una lista y filtrar y colocar y identificar desde el punto de vista regulatorio, alguien de legal pudiera identificar dentro de en la columna del impacto regulatorio y decir, bueno, dame todos aquellos procesos cuyo impacto regulatorio es alto y de alguna manera poder ellos definir posibles opciones de tratamiento de esos impactos. Entonces eso básicamente se determina y se hace con el BIA. ¿Cómo se determina? ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se aprecia? ¿Cómo se presenta ese resultado? ¿Cómo? De esta manera. Este es un ejemplo de una organización que hizo un análisis y le hicimos un análisis de impacto. Aquí se determinan cuáles son los procesos. No voy a nombrar ninguno. Y esos procesos se le dio un impacto. ¿Cuál es el impacto sobre el cliente? En caso de paralizarse este proceso, ¿qué impacto tendría sobre el cliente? Un impacto alto, un impacto medio sobre temas operacionales, impactos altos sobre temas financieros, regulatorios, reputacionales. Y así en medida se determina cómo cada uno de estos factores o estos impactos, cómo los procesos o la paralización de los procesos derivados de un elemento o un riesgo de continuidad de negocio pueden afectar al cliente, a lo operacional, lo financiero, lo regulatorio o lo reputacional en una organización. Entonces, fíjense que podemos apreciar, digamos, adecuadamente los riesgos de continuidad del negocio, incluso y los impactos, en este caso las consecuencias de cualquier paralización al negocio desde el punto de vista de sus procesos. Esta es una herramienta bien poderosa. Otra cosa que podemos identificar, este es un ejemplo también, una presentación de resultados de un análisis de impacto. Una vez identificado ese impacto del cliente, para poderlo determinar, se identifican factores como deterioro en niveles de servicio, afectación en cadenas de suministro, deserción de clientes. Entonces, las preguntas son, en caso de paralizarse el proceso de facturación, volviendo al ejemplo, traería como consecuencia un deterioro en los niveles de servicio. ¿En qué medida? Alto, medio o bajo. Traería como consecuencia una afectación de su ¿en qué medida? Alto, medio, bajo. Traería como una afectación, deserción de clientes. ¿En qué medida? Alto, medio, bajo. Caso de paralizarse el proceso. Una vez que se hace eso, se pueden mostrar resultados como este que nos permiten apreciar aquí ya impacto. Fíjense que aquí estamos hablando desde el punto de vista de atención de lo que es el tema de impacto al cliente. El principal factor de impacto para esta organización desde el punto de vista del cliente es el deterioro de los niveles de servicio. ¿Por qué? Porque 17 de sus procesos dijeron que en caso de paralizarse traerían como consecuencia un deterioro de los niveles de servicio. 15 de ellos dijeron que traerían como consecuencia un impacto medio en los niveles de servicio y 10 de ellos dijeron que traerían un impacto bajo en lo que es los niveles, el deterioro de los niveles de servicio. Y así en lo sucesivo podemos ir identificando en lo que es el impacto del cliente, en lo que es el impacto reputacional también, podemos identificar para esta organización, fíjense que es una herramienta muy poderosa porque de forma muy gráfica podemos apreciar el riesgo de apreciar dónde están los principales factores que impactan y que afectan o traen mayores consecuencias a la organización.
Entonces aquí podemos ilustrar, ver en una ilustración que nos dice, bueno, la pérdida de reputación e imagen desde el punto de vista de impacto reputacional es el punto, es uno de los factores más importantes porque 20 procesos dijeron que en caso de paralizarse entrarían con una consecuencia, digamos, alta en la pérdida de reputación e imagen, 16 en medio y 6 en bajo, y así en lo sucesivo. Con respecto al impacto legal y regulatorio, de la misma manera, hay una serie de factores específicos que se pueden identificar para esta organización, la materialización de multas por regulaciones legales. 21 procesos dijeron que en caso de paralizarse traerían como consecuencia multas por materialidad de multas. 9 dijeron habría una probabilidad, un impacto, perdón, alto de multas, o el otro traería un impacto medio y otros traerían unos 12 traerían un impacto bajo, y así en lo sucesivo. Desde el punto de vista de riesgo financiero, hay una serie de impactos, pérdidas de activos, pérdida de ingresos, flujo de caja. Fíjense cómo lo les comento visualmente, podemos identificar cuáles son los principales factores de impacto de paralización, en caso de paralizarse la continuidad operativa del negocio que afecten a la organización. Igual, desde el punto de vista operacional, se determinan una serie de factores de impacto. Pero llegamos al resultado final, que son los factores de impacto totales. Todo lo que vimos anteriormente se ilustra en análisis de impacto, en una gráfica que nos dice que la materialidad de multas y regulaciones, que es un impacto legal, es el principal elemento o factor de impacto para esta organización. Luego está la pérdida de reputación e imagen, que tiene que ver con temas reputacionales, pérdida o afectación de clientes, es un elemento, un impacto reputacional, deterioro de los niveles de servicio, etcétera. Y así en lo sucesivo, y podemos apreciar en una sola lámina de un solo momento cuáles son los principales factores o elementos que la organización debe considerar. También en lo que es el día hay un elemento interesante que hay que determinar el tiempo. Y esta es otra forma de apreciar el riesgo en el tiempo, por apreciarla y evaluar de alguna manera los impactos, en este caso los impactos en el tiempo. En continuidad del negocio hay un elemento, un factor que es el tiempo objetivo de recuperación de cada proceso. Y se determina por cada proceso cuál es un periodo de tiempo en el que los sistemas, aplicaciones y procesos y funciones deben ser recuperados después de una interrupción. Y eso significa que hay que, en el momento cero en que se presenta un evento, yo debo determinar cuánto tiempo puede estar paralizado ese proceso. Es decir, yo preguntaría, el proceso de facturación, ¿cuánto tiempo puede estar paralizado sin que afecte severamente al negocio? Esa sería una pregunta. Y eso me permite decir, bueno, una persona puede decirme, bueno, yo puedo estar 24 horas sin facturar. Entonces, ese RTO sería 24 horas. Hay procesos, por ejemplo, en industrias como la banca, que manejan tiempos objetivos de recuperación de 0 horas, porque necesitan tener de alguna manera toda su data, toda su información y todos los procesos deben estar activos, no pueden estar paralizados. Entonces, ¿qué nos permite el RTO? ¿Sirve? ¿No sirve ese RTO? Bueno, nos sirve para definir si un evento es una interrupción o un desastre. Por ejemplo, imagínense una línea de tiempo en la cual en una línea de tiempo cero ocurre el evento y yo tengo un RTO de 4, por ejemplo. Es decir, el proceso de facturación dice que puede estar 4 horas sin facturar, por decirlo de alguna manera. Entonces, al presentarse el evento en la hora cero, a 1 hora del evento, el evento tiene 1 hora, pero el RTO del proceso de facturación es 4. Entonces, el tiempo del evento, que es 1, es menor a 4, que es el tiempo, digamos, requerido por ese proceso. Entonces, podemos considerar que facturación está ante una interrupción del negocio, no necesariamente ante un desastre o un elemento de continuidad operativa. Ahora, ¿qué pasa cuando ya ese evento comenzó quizás como un incidente, ya lleva más de 4 horas o lleva 4 horas y un segundo? Ya definitivamente el tiempo del evento supera el RTO de ese proceso de facturación, entonces definitivamente yo considero que ese proceso, para mí, para ese proceso, las 4 horas ya es un desastre. Yo tengo que implementar medidas de continuidad de negocio o aplicar planes de continuidad de negocio. Para eso sirve el RTO. ¿Y cómo podemos, para qué nos sirve? Para apreciar los riesgos en el tiempo, para apreciar los impactos, perdón, en el tiempo. ¿Por qué decimos los impactos en el tiempo? Porque fíjense, en este ejemplo, tenemos que esta organización dijo que 17 de sus procesos deben ser recuperados y deben estar operativos en 0 horas. Es lo que les hablaba del RTO cero. Estos son procesos que no pueden estar paralizados ni cero. Entonces, ¿qué significa esto? Que esto lo que nos permite es ilustrar que hay que hacer estrategias para poder cumplir con esas 0 horas que nos están pidiendo los procesos de la organización. Fíjense que ya es un elemento de tratamiento de riesgo. Y procesos dicen que se deben ser recuperados en 2 horas, otros en 4, etcétera. Y se determina una prioridad de recuperación con base de 0 a 8
Son 29 procesos que representan el 69% de los procesos de la organización. Y esto, fíjese que rápidamente en una lámina yo puedo identificar que estos 29 procesos son los que requieren el mayor nivel de tratamiento y el mayor nivel de continuidad del negocio. Y es lo que tengo que darle prioridad de recuperación. Entonces, eso, y luego están los intermedios, que son de 8 horas a una semana, y los mayores a una semana son los que tienen un nivel bajo o una prioridad baja de recuperación. Entonces, fíjense que es interesante cómo el VIA nos ayuda con este. Otro ejemplo también de la presentación de resultados, este es un trabajo que hicimos también en donde hay un incidente y para esta organización a las 0 horas estos procesos son los que se ven afectados, a las 2 horas están estos procesos, ventas a las 4 horas como se ven afectados. Fíjense cómo podemos ir midiendo el impacto en el tiempo que tiene, el impacto que tiene un evento en el tiempo. Entonces, por eso es importante apreciar los riesgos de continuidad de negocio desde el punto de vista del tiempo. En continuidad de negocio, definitivamente el tiempo es un elemento muy importante. Y así en lo sucesivo. En esta parte de arriba se incorporaron los indicadores que utilizaba esta organización. Por ejemplo, indicadores de cuotas de mercado, indicadores de deserción de clientes, etcétera. Y se hizo una medición un poco más cualitativa, se puede hacer a través del VIA, donde nos permite medir que ya en 3 días vemos que hay un factor o un indicador que se ve afectado severamente, en 4 días está otro, en 6 días otro de paralización, y en esta medida lo interesante es que apreciamos de alguna manera el impacto que tiene la paralización, una paralización o un incidente en la organización, podemos identificar cómo puede afectar a la organización en el tiempo. Entonces, el VIA es otra de las herramientas bien interesantes, bien importantes a la hora de evaluar lo que es parte de análisis y valoración de riesgo de continuidad. Por último está lo que es el análisis de costo-beneficio, que me permite una valoración del riesgo, no tan cualitativa como lo habíamos visto anteriormente en la matriz de riesgo como alto, medio, bajo, sino la valoración más cuantitativa. Y hay dos herramientas que se pueden utilizar para este tema, que es la expectativa de pérdida anualizada, que no es más que, por ejemplo, lo doy con un ejemplo, fíjense, un corte de energía ocurre 4 veces al año. Eso es, si ocurre 4 veces al año, y tenemos una exposición, es decir, a la hora de cada evento, cada uno de esos eventos tiene un costo aproximado de $10, perdón, $10, entonces riesgo es igual a frecuencia por exposición. Si la frecuencia es 4 veces al año y la exposición por cada evento es $1.000, entonces 4 por 10.000 nos da $40.000. Entonces, digamos que para el corte de energía o la amenaza de corte de energía, el ALE o la expectativa de pérdida anualizada es $40.000. Entonces, fíjense cómo yo puedo apreciar, valorar el riesgo, perdón, desde el punto de vista más cuantitativo y darle un valor numérico al riesgo para este punto de vista. Otra herramienta poderosa para apreciar y valorar riesgos de continuidad del negocio, para valorar amenazas de continuidad de negocio en este caso, es el costo de prevención. Esto es cuánto se debe invertir en controles. Y vamos a ver directamente el ejemplo. Probabilidad de un ciberataque es una oportunidad, es decir, que la probabilidad de ataque, esa probabilidad de daño es 0,01. Ahora, la magnitud de un daño serían 10.000, en este caso, 10 millones de dólares. Entonces, el costo de prevención sería el resultado de multiplicar la probabilidad del daño, que es 0,01, por los 10 millones de dólares, que sería la magnitud del daño. Eso me da $100.000. Fíjense que le estoy dando un cost of prevention o un costo de prevención y me permite también entonces identificar que ese ciberataque, qué costo de prevención o qué costo tiene de poder prevenirme ante un ataque cibernético en este caso. Estas son medidas que me permiten definitivamente valorar el riesgo. Entonces, para resumir, vimos entonces esas técnicas, etcétera, para poder ver alcance y ver el tema e identificar algunos riesgos. Para identificación de riesgos vimos las listas de verificación y análisis de escenarios, el costo-beneficio para valorar, el análisis de impacto para analizar y valorar riesgos, y la matriz de consecuencia, que también nos da esa capacidad de analizar, valorar riesgo e incluso de presentar informes de análisis de riesgo. Entonces, de esta manera nos da esa capacidad en estos dos aspectos de tener evaluados los riesgos, analizados los impactos, que nos permita ya desarrollar estrategias y continuar con lo que es el sistema de gestión de continuidad del negocio. Por último, quiero agradecerle entonces a la Escuela Europea de la Excelencia y a ustedes por su participación en este live training. Espero que haya sido de su entera satisfacción.
Cualquier pregunta, cualquier duda sobre este material, pueden comunicarse conmigo a través del jcgonzalez@phpservice.biz, correo electrónico, info@phpservice.biz y mis teléfonos de contacto 584-14-330-4205 a través de WhatsApp. Cualquier duda que puedan tener con esto, visitar incluso nuestra página web phpservice.biz. Entonces quiero agradecer gracias a la Escuela Europea de la Excelencia y a ustedes por haberme permitido participar o por haber participado en este evento. Muchísimas gracias entonces por su participación en este evento. Hasta luego, muchísimas gracias.